Gracias, Juan, pues con el gusto de saludarte, como siempre, e ir, ¿cómo te va en estos momentos de confinamiento, mayor producción intelectual, más preocupaciones? ¿Cómo vas en esta etapa, Juan? Bueno, mira, Julio, por un lado, el gusto de poder estar dedicado a lo que siempre ha sido mi pasión, que es la escritura, que es la lectura. Los escritores somos profesionales de la soledad, siempre estamos aspirando a poder estar entre cuatro paredes escribiendo nuestras cosas, no siempre tenemos el tiempo, de modo que esto pues es una ventaja para nosotros, pero al mismo tiempo uno no puede olvidarse de la mucha gente que padece. Estar en casa en un país como México es un gran lujo porque de acuerdo con las cifras de Coneval, tenemos a 4 de cada 10 mexicanos en la pobreza. Hay gente que tiene que salir a la calle para ganarse la vida y pues la peor pandemia de este país es el hambre. Entonces uno tampoco puede ser ajeno a todo ello. Entonces me he dedicado a hacer mis cosas, pero siempre pensando en la mucha gente que no puede hacer lo mismo. ¿A qué tipo de reflexión, de escritura, de producción intelectual te está llevando más este momento, Juan Villoro? ¿A la reflexión interna, a la reflexión social, a la obra de teatro? ¿Hacia dónde te estás orientando? Bueno, tienen que ver con muchas cosas. Yo creo que los grandes cataclismos, las grandes crisis son oportunidades de hacer un examen de conciencia. Nadie sobrevive a una tragedia en total silencio o sin preguntarse qué fue lo que ocurrió y si se merece estar a salvo. Entonces siempre estos momentos nos llevan a reflexiones muy personales, y yo creo que ahora todos los colegas estamos escribiendo en distintas tesituras. Por un lado, desde luego, la reflexión muy íntima de qué es lo que somos nosotros, qué son nuestros cuerpos, cómo nos volveremos a relacionar con los demás, qué significa estar aislados, cuánta gente está padeciendo por esto. Hay un tema, Julio, que me parece muy importante, y es que en los grandes momentos históricos no solo pasan cosas históricas, sino también ocurren dramas de la vida cotidiana. En las guerras hay estadísticas fuertes que tienen que ver con las muertes, que tienen que ver con las mutilaciones, con los botines de guerra, pero hay también una estadística oculta, silenciosa, que tiene que ver con las reacciones psicológicas y emocionales, la gente que se deprimió, la gente que se separó, los conflictos que hubo, las depresiones, las nostalgias, y eso solo lo capta la literatura. En las guerras napoleónicas, en la Revolución Mexicana, en la Segunda Guerra Mundial, hubo también repercusiones íntimas, y yo creo que eso es lo que ahora los escritores nos estamos preguntando: ¿cómo vamos a contar esto? No solo desde la gran perspectiva de la pandemia y los temas de salud pública y los temas económicos, sino a través de esas historias íntimas que están fraguándose en aislamiento entre todos nosotros. Entonces, ese yo creo que es el gran desafío literario por venir. Claro. Y dentro de todo esto, Juan Villoro, la reflexión a la que estás entrando, a la que estamos entrando todos, es una, y otra, la visión estructural, social de la sociedad mexicana, de su sistema político y económico. ¿Por qué México está hoy en un riesgo fuerte, si es que así lo consideras, debido al decaimiento de sus propias estructuras, o si finalmente tenemos un hálito mágico, una aureola que nos permite salir indemnes de estas y otras tragedias? Bueno, nadie sabe muy bien lo que va a suceder, y yo creo que dentro de 2 o 3 años se podrán sacar balances sobre las políticas públicas que se hicieron. Por ejemplo, ciertos países como Corea del Sur, Japón, Singapur, eligieron protegerse básicamente haciéndole pruebas a la mayor parte de su población. Es decir, en la medida en que tuvieran un censo de quiénes son los que pueden estar infectados y que este censo fuera lo más completo posible, podrían reaccionar en consecuencia. Otros países hicieron políticas públicas de confinamiento físico, el caso de Italia, España o Francia, donde la gente ha quedado enclaustrada como se hacía en la Edad Media. No se podía entrar a una ciudad o no se podía entrar a un país entero.
Entonces este confinamiento físico ha sido otra estrategia de política pública. Y en México nosotros hemos tenido pues una reacción que a mí me parece, en lo personal, que se adecúa bastante a nuestras necesidades, que es la de un confinamiento, pero no absoluto, por lo que yo decía hace rato, porque hay mucha gente que si no sale a la calle no come, y la pandemia del hambre es superior a la del coronavirus. Entonces la gente prefiere arriesgarse a salir a la calle a cambio de obtener unas cuantas monedas, a protegerse sin tener con qué vivir. Entonces creo que no se aclaró al principio lo suficiente esta política pública de combinar el confinamiento de los que pudieran hacerlo con la salida a la calle de los que no les quede otro remedio. Y yo creo que ha sido la mejor manera de enfrentar esto entre nosotros. Por supuesto que se han cometido errores. Creo que el Festival Vive Latino no debió de haberse celebrado. Lo dijimos antes algunos periodistas, y ya hemos visto que ha habido gente que murió en este encuentro donde hubo tantas personas. Ha habido errores de no anticipar la tragedia, pero con todo, y también de comunicación, porque yo creo que, digamos, ciertos aspectos religiosos que se han dicho de que un detente puede frenar el coronavirus, pues creo que no es la mejor manera de comunicar algo, pero la política pública en su conjunto me ha parecido que se ha ajustado a nuestras circunstancias. Ahora estará por verse si esta es una buena respuesta comparada con la de otros países. ¿Cuánto tiempo hacía que no estabas en un encierro de tanto tiempo, Juan Villoro? No, pues es una gran pregunta. Yo creo que nunca en la vida, Julio. Siempre lo estuve anhelando, pero como tantas cosas que luego cuando se vuelven verdaderas ya tampoco parecen tan fabulosas, porque una cosa es encerrarte por vocación y otra encerrarte por obligación. Yo había estado en un par de retiros literarios, pero que no pasaban de un mes, porque inevitablemente pues tenía que atender muchas otras cosas de trabajo o personales. Entonces realmente este es un momento único para mí, y también un momento de convivencia en espacio estrecho con la pareja, con los hijos, etcétera, que ahí también tenemos que hacer un aprendizaje todos, ¿no? Estaba leyendo un artículo de Laura Castellanos en que decía que en los 2 primeros meses del coronavirus había habido 100 mujeres muertas por la epidemia en México y 367 muertas por violencia doméstica, una cifra muy alarmante y que habla de la peligrosidad que puede tener la convivencia en países como México. ¿Cómo vas a celebrar tus primeras horas de regreso a la normalidad? Mira, yo creo que esto replantea y resignifica la importancia de los actos de presencia. Mencionabas el teatro al hacer la amable presentación que hiciste de las cosas a las que yo me dedico, y yo creo que esa es una de las formas de celebrar la presencia, casi equivalente al rito, poder estar con los demás para que ahí ocurra la catarsis, para que se vuelquen las emociones y para que digamos todo aquello que normalmente no nos atrevemos a decir. Entonces, los actos de presencia, desde el teatro hasta la comunión con los amigos, compartir las copas, abrazarnos, va a ser muy importante. Creo que las caricias y los besos van a ser más importantes que nunca, porque no siempre podemos darlos. Entonces se resignificará este sentido de estar juntos, que me parece muy importante. El filósofo Paul Preciado nos recuerda que la palabra inmunidad y la palabra comunidad comparten una partícula etimológica que viene de munus, que es tributo. El inmune no tiene que pagar tributo, la comunidad debe hacerlo. Solo se puede ser inmune en comunidad. Esto es otra de las lecciones que tenemos. Hemos estado interconectados y por lo tanto hay tantos contagios, pero no es lo mismo estar interconectado que estar unido. Entonces yo creo que esa unión solo puede venir con la creación de comunidad, con los actos de presencia, con los afectos, ¿no? Entonces, ojalá también eso se convierta en una mejor forma de vida para todos nosotros. Desde luego, estamos entrando apenas a los momentos más críticos de este proceso. Vamos entrando a lo más difícil, pero me parece, no sé, te pregunto, ¿hay la reflexión pública en artículos de opinión, editoriales, de la intelectualidad mexicana sobre lo que nos está sucediendo, o nos estamos quedando solo en lo inmediato? Es decir, ¿hay pensamiento, hay intelectualidad mexicana que está avisorando
lo que debe venir, o estamos solo pues en la observación de lo inmediato? Bueno, es difícil pronosticar qué va a suceder, ¿no? Borges decía, lo único que sabemos del futuro es que difiere del presente, y muchos intelectuales de rango mundial se han equivocado ante la pandemia. Por ejemplo, uno de los filósofos que más admiro yo, Giorgio Agamben, italiano, que pertenece a uno de los países más golpeados por el coronavirus, dijo que esto era una gripe y que se trataba de una conspiración terrible el confinar represivamente a los ciudadanos. Y otro filósofo, Jacques-Luc Nancy, le recordó a su amigo Giorgio Agamben que cuando él había necesitado una operación de corazón, su amigo Agamben le había dicho: no te operes porque la ciencia es intrusiva, es invasiva y te va a perjudicar más. Y dice Jean-Luc Nancy, filósofo francés: estoy vivo gracias a que no le hice caso a mi amigo Agamben. De modo que a veces la gente más calificada para reflexionar se equivoca ante lo inmediato. Yo creo que debemos ir obteniendo lecciones día a día de lo que está pasando. Por ejemplo, una lección importante es que ciertos países están actuando conforme a la necesidad, algo que no ocurría antes. ¿Quién iba a decir que Donald Trump tuviera políticas públicas dedicando billones de dólares a los desempleados? Eso era totalmente impensable. Y no lo está haciendo por filantropía ni por convicción ideológica, lo está haciendo por subsistencia, y la necesidad ha aplicado esta política. Ojalá la necesidad aplicara políticas duraderas, y ojalá también entendiéramos, Julio, que la necesidad no solamente es material. Creo que es otra lección de esta crisis. Estamos sobreviviendo no solo por tener comida en el refrigerador, sino por poder pensar, por poder imaginar, por podernos distraer del tedio, por no caer en la locura. La gente se divierte con memes ingeniosos, viendo GIFs, recitando poemas, cantando canciones, y numerosos artistas del mundo han regalado su trabajo para que esto ocurra. Me parece grave que, así como hay una política de la necesidad, solo se piense en lo económico y no en lo cultural, y que los gobiernos de todo el mundo estén pensando en recortar temas de cultura. Yo creo que sin cultura no podemos sobrevivir, porque nuestra resistencia actualmente es cultural, lo estamos demostrando todos los días. Entonces, en esta necesidad de la que yo hablaba, y creo que es una de las grandes lecciones de la crisis, la necesidad no solo debe ser económica, también debe ser cultural, y por supuesto quienes nos dedicamos a representar la realidad debemos hacernos necesarios para que esto suceda. Y en estos, justamente en estos momentos, Juan Villoro, pues está produciendo un recorte a la disponibilidad de recursos públicos para la promoción cultural, y en algunos segmentos de opinión, sobre todo en redes sociales, suele pensarse que es prescindible en estos momentos lo artístico o lo cultural en aras de la inmediatez, de lo económico, de la preservación del empleo, de la reactivación industrial. Pero ¿qué piensas de lo que se ha hecho respecto al FONCA y la política cultural en lo que va de este sexenio? Tocas un tema absolutamente esencial. Lo prioritario es todo para el sujeto. ¿Y qué es el sujeto? La persona. Es alguien que requiere de un beneficio material para estar viva, para reproducirse a sí misma todos los días. Pero no tiene ningún sentido ser humano si no puedes imaginar, si no puedes pensar, si no puedes tener gratificaciones emocionales. Y eso se consigue a través de la educación, de la cultura, del arte. Entonces, un sujeto integral, un ciudadano completo, una persona que pueda ser digna de ese nombre, requiere también de ese estímulo. Cuando se habla de lo prioritario, se pone énfasis en lo económico, y vivimos en sociedades donde lo económico se ha convertido como en el ser supremo de una nueva teodicea. Se puede recortar en todo, pero no en ciertas cosas que se juzgan básicas, y dentro de lo básico no se considera aquello que nos está permitiendo resistir a la crisis, que es precisamente la representación de la realidad, la representación del mundo, poder cantar una canción. Lo vemos cuando una mujer está lavando la ropa y canta, está aliviando el esfuerzo manual de lavar la ropa con el arte, con la canción. Necesitamos el arte para sobreponernos al peso de la realidad. Eso es absolutamente prioritario y esencial. Por supuesto que en todas las ramas de la cultura
hay cosas que pueden ser más prescindibles o más necesarias que otras, pero en su conjunto el arte, la cultura nos permiten resistir, de modo que son cosas complicadas. Mencionabas los recortes a la cultura. Bueno, hubo una especie de efecto dominó complejo porque se eliminaron los fideicomisos. La propia Secretaría de Cultura no estaba muy al tanto de cuáles eran los fideicomisos que le competían, y después de eso se consideró que 4 eran prioritarios y se negoció que se salvaran. San Ildefonso quedó intacto. El INA, que tenía un fideicomiso importante, me parece que quedó lastimado, que es algo también muy importante para nosotros, la preservación del patrimonio, nuestra historia, lo que somos. Y luego el FONCA se reconvierte en una dependencia que formará parte de la Secretaría de Cultura. Se ha decidido mantener todos los compromisos, lo cual me parece muy importante, incluidos las convocatorias que todavía no se cumplían. Eso es central, pero luego está por verse si los recursos se van a aplicar de la misma manera y si el FONCA tendrá también la capacidad de tener una gestión que pueda ser supervisada por los propios creadores, es decir, que no se convierta en una dependencia pública, burocrática, en donde se establezcan criterios que no son los convenientes. Entonces, podría incluso mejorarse la forma en que se reparten los estímulos, que creo que deben ser más rotativos y más democráticos. Hay gente que ha recibido muchísimos estímulos y gente que nunca los ha recibido. Creo que esto podría mejorarse, pero bueno, es cuestión de ver cómo se aplica eso. Lo importante es considerar que la cultura es lo significativo para nosotros. ¿De qué sirve tener pan si no tenemos libertad? ¿De qué sirve tener pan si no podemos pensar? El sabor del pan es la libertad de poder disfrutar. Pues sí, y en general, Juan Villoro, ¿qué opinas de la gestión del presidente López Obrador en este agitado tiempo en que él ha estado ejerciendo el poder? No, pues es una pregunta complicadísima, Julio, y tú que eres uno de los observadores privilegiados de nuestra realidad, sabes que hemos caído en una polarización que a mí me parece infructuosa, me parece innecesaria. Hay gente que ya, digamos, por principio opina de una manera o bien opina de la manera contraria, y yo creo que el ejercicio del periodismo tiene que ver con establecer lo bueno y lo malo que puede haber en cualquiera de los dos campos. Yo digo que el punto de vista para un analista no es una silla ni otra silla, sino el incómodo hueco entre dos sillas. Ese lugar en donde no te comprometes necesariamente con una tendencia, pero puedes ver la realidad en forma un poco más sensata, aunque no quedes bien con ninguno de los dos bandos. Dicho esto, yo creo que el presidente entró con una promesa y una esperanza muy grande y con mucho respaldo para lograr lo que él ha llamado la cuarta transformación, y que a mí en lo personal me parece decisivo, que es la separación de los intereses económicos de los intereses políticos. Así como la reforma separó los intereses de la Iglesia con los del Estado, creo que esto es frontal y fundamental, porque en México se han hecho demasiados negocios con tráfico de influencias. El gobernador de un estado compra terrenos que no valen nada y decide poner ahí un aeropuerto, y con esto favorece a todos sus cómplices y socios que van a recibir esos terrenos que antes no valían nada y que se han revalorizado por una decisión política, y los insumos van a ser gratis, etcétera, etcétera. Sabemos cómo se han fraguado fortunas de esa manera en México. Los teléfonos se le dieron en régimen de monopolio a un solo empresario en tiempos de Salinas de Gortari. Esas cosas son aberrantes, así se fraguan fortunas por interés político. Entonces, creo que esa línea es importantísima, y creo que el combate a la corrupción y esta separación ha sido uno de los ejes del actual gobierno. Por supuesto, con tropezones y con cosas que no necesariamente son justificables, pero te digo que el trazo amplio me parece positivo, y algunas cosas no tan positivas. Me pareció muy importante el combate al huachicol, es una mafia que no había sido tocada, ciertos combates a la corrupción, la honestidad manifiesta del propio presidente y de su equipo. Estas cosas me parecen muy importantes. En la parte de los problemas, me parece mal que se haya contribuido desde el Ejecutivo a esta polarización de la que yo hablaba,
que se haya ninguneado la crítica. Creo que tenemos un gran problema cultural en México para entender la crítica. Se suele pensar que toda crítica es en contra de algo y no se piensa ni se entiende que muchas veces la crítica es en favor de lo que tú estás criticando. Si tú criticas a un gobierno por hacer el Tren Maya, por ejemplo, y consideras que eso va a lesionar no solo al país, sino al propio gobierno con un proyecto que va a beneficiar a empresarios principalmente extranjeros, que va a destruir parte de la naturaleza y la biodiversidad, que va a impedir exploraciones arqueológicas que todavía no se hacen en esa zona, que va a someter todavía más a los pueblos originarios, condenándolos a ser subordinados del gran capital de las transnacionales turísticas, etcétera. Bueno, si dices esto, no es solo para salvar al país de alguna manera o para oponerte a esta medida, sino para que el gobierno haga mejor las cosas, para que el gobierno sea un gobierno mejor respecto a sus propios fines. Entonces, yo creo que ahí es donde hay un malentendido que por desgracia parece no resolverse, y desde el Ejecutivo se ha estado descalificando exageradamente a quien piensa en contra, y no solo se piensa en contra para buscar otro tipo de gobierno, sino para mejorar este. Entonces ahí hay cosas. El Tren Maya me parece absurdo, Dos Bocas me parece un proyecto retardatario de una época anterior, la vinculación con la iglesia evangélica me parece preocupantísima también en un país laico. En fin, esas son las partes que me parecen mal, y hay cosas, como te digo, que me parecen muy bien. Que las Islas Marías, de ser un presidio, se convierta en un centro cultural, es algo formidable. Claro. Ahora, pues no sé, este gobierno, esta administración, Juan Villoro, ¿es una administración de izquierda o de centro? ¿Qué piensas? Aun cuando la geometría política siempre resulta difícil y hay quienes creen que es obsoleta, pero ¿estamos realmente en un proceso de izquierda? Estoy pensando en cómo se dice densidad en francés. Visos progresistas, desde luego, pero que está más cerca del centro que de una izquierda, tomando como izquierda una política de participación pública mucho mayor, y que no tenga proyectos ejes como Dos Bocas o el Tren Maya. Eso realmente pone en entredicho que sea una política verdaderamente progresista o de izquierda. Y yo creo, como decíamos antes, que esta crisis es una muy buena oportunidad de repensar, o sea, qué clase de gobierno quiere ser este. Y yo creo que este gobierno, que ha enfrentado críticas de empresarios, creo que correctamente, como en el caso de la cervecera de Mexicali, donde la disyuntiva era hacer cerveza en el desierto, o apoyar a los algodoneros y a la enorme comunidad que ha estado protestando desde hace 2 años con represión del gobierno panista, con detenciones, etcétera. Ahí había una disyuntiva de apoyar a una comunidad en sus intereses o favorecer a una transnacional para hacer cerveza, aunque invirtiera millones de dólares y produjera 4,000 empleos. Creo que en esa disyuntiva, a partir de una encuesta o de una consulta cuestionable, desde luego, porque no fue concluyente, aunque fue la más participativa de todas, creo que ahí se tomó una postura progresista de corregir un error. Pero si se corrige ese error, ¿por qué entonces se le da tanto apoyo, por ejemplo, al Tren Maya? O ahora lo que ha estado en la palestra, la discusión aparente con el Grupo Azteca, que es uno de los más favorecidos por este gobierno. Si este gobierno fuera un gobierno más radical, no tendría socios como Salinas Pliego, tan cercanos, tan importantes, capaces incluso de regañar o de exigir más a través de su noticiero. Entonces, creo que ahí también hay mucho cuestionamiento, ¿no? El hecho de que el secretario de Educación, que trabajó antes en Fundación Azteca, ahora haga un contrato con Seguros Azteca de casi 1,000 millones de pesos, pues habla de un acercamiento enorme entre este gobierno y el gran capital en México. Entonces, todo eso hace pensar más en un gobierno de centro con matices, retóricas y cierto folclore izquierdista.
¿Crees que hay una esperanza de avanzar por la izquierda y hacia una mejoría del país desde el movimiento zapatista en el sur de México? Me parece muy importante el llamado de los zapatistas desde 1994 y me parece quizá aún más importante la coordinación de pueblos originarios que se estableció con la candidatura de María de Jesús Patricio a la presidencia, candidatura que no llegó a la boleta, como sabemos, porque era imposible conseguir las firmas con un teléfono celular de gama alta entre los pueblos indígenas. Este era un recurso discriminatorio que puso el INE, pero se logró hacer una articulación muy importante de pueblos que no se habían unido, que no se habían conocido, y yo creo que ahí hay una gran esperanza. Uno de los grandes desafíos del planeta es el ecocidio, la destrucción sistemática de la tierra, el extractivismo, la minería a cielo abierto, y creo que debemos volver a pensar en que los mejores custodios de la naturaleza son quienes la conocen desde hace milenios, quienes le piden perdón a la tierra para plantarle una semilla y quienes están dispuestos a tener un desarrollo sustentable. Nosotros en las ciudades, con un ánimo de gastronomía de moda, de gastronomía hipster, queremos tener ensaladas integrales que no tengan pesticidas, que no tengan fertilizantes. Bueno, esta cadena de lo que se produce en la tierra hasta lo que llega a nosotros solo es posible con una vigilancia desde abajo de las comunidades originarias que se incorporen a la economía y que recuperen en muchos casos las tierras comunales de las que han sido despojados. Este es un país que se ha marcado por el despojo, se les han quitado las tierras, se fueron excluyendo a pueblos en lugares donde había petróleo, donde había otros recursos naturales, y ahora se les amenaza en lugares donde hay agua. Entonces esta situación terrible, yo creo que al mismo tiempo es la que nos puede dar la base de una transformación. A veces pensamos que el futuro solo depende de inventos por venir, depende de eso, pero también depende de recuperar cosas que están a la mano y que no hemos visto. Una de ellas son las muchas enseñanzas, las lecciones de los pueblos originarios y su capacidad de resistencia y de hacer comunidad. Hace rato hablaba yo de esto, de la comunidad, y yo creo que hay una diferencia importante entre sociedad y comunidad, porque la sociedad es un conjunto de individuos que acatan normas iguales para todos, pero la comunidad tiene que ver con valores culturales y emocionales compartidos. En la comunidad el problema de uno es un problema de todos. Por eso la democracia directa que se hace en las juntas de buen gobierno de la zona zapatista o en los consejos indígenas son muy importantes, porque ellos no actúan por votación, donde el que perdió se tiene que conformar con ser derrotado, sino actúan básicamente por consenso. Entonces necesitamos acudir a estas prácticas, y yo creo que ahí hay una izquierda posible, una izquierda que tiene que ver con lo más antiguo y valioso de México, que es esta sabiduría de los pueblos originarios, y por supuesto con muchos sectores progresistas que están dispuestos a asociarse con estos sectores de ecologistas, de científicos, de gente de clase media, colonos, amas de casa, feministas, en fin. Yo creo que hay una constelación progresista en México que ahora no tiene cabida dentro de los proyectos del gobierno. Y al mismo tiempo, Juan Villoro, existe una descalificación desde ciertos segmentos de la izquierda electoral, es decir, la que ha llegado al poder por la vía electoral de los partidos, acusando al zapatismo de ser una creación salinista y de obedecer a proyectos de restauración de viejos modelos de explotación. Y por otra parte, me parece, Juan Villoro, no sé tu opinión, que estamos en presencia de un choque político entre esa izquierda electoral que plantea y defiende la viabilidad del proyecto del presidente López Obrador, y la izquierda social, que en esos términos de defensa de los bienes naturales, de los bienes comunes, estaba organizándose, sobre todo antes de la llegada de este episodio del COVID-19, estaba en una creciente organización para oponerse al Tren Maya, a los proyectos extractivistas, no solo en el sur, sino en varias partes del país. ¿Prevés un choque entre esa izquierda electoral y esa izquierda social?
Yo preferiría que no hubiera un choque, eso desde luego es posible, pero yo preferiría que habláramos de alternativas y me parece muy interesante que en el país las haya. Cuando nosotros participamos en la campaña de Marichuy Patricio, yo fui vocal de la Asociación Civil que la presentó, nuestro lema era firma por Marichuy, vota por quien quieras, porque no se trataba de decir si se permite que una vocera indígena esté en la boleta, eso quiere decir que necesariamente se tenga que votar por ella. Se podía permitir eso, escuchar su planteamiento y el de las comunidades a través de su voz, pero también, desde luego, considerar que a lo mejor otro candidato era el más interesante y viable. Yo haría votos porque hubiera primero una resignificación izquierdista del actual gobierno, un rumbo más firme en esa dirección, eso me parecería muy importante, y que la gente que apoya a este gobierno, yo en muchos casos considero que está haciendo cosas muy importantes, como te decía, que esta gente también piense que puede haber otras alternativas, y una de ellas es la de confluencia de estos intereses de izquierda que tienen que ver con los pueblos originarios, con proyectos ecológicos, con proyectos de colonos, etcétera, que no han tenido aceptación y voz porque no hay una política al respecto en el actual gobierno. Yo pensaría en una deriva, por supuesto pacífica y no confrontativa, ofreciendo alternativas distintas. Mientras más alternativas tengamos, es importante tomarlas en cuenta y apoyarlas. Creo que hay un desgaste enorme de la política tradicional. Uno de los méritos de López Obrador es que no se planteó nunca como un político tradicional, y al ganar con Morena ganó al frente de un movimiento, no de un partido al uso, y en eso alentó a muchísimas personas. Entonces creo que es importante tomar eso en cuenta, porque la oposición establecida, PRD, PAN, PRI, es un desastre absoluto. Entonces necesitamos otras alternativas, no necesariamente partidistas, alternativas de influencia en la sociedad. Eso es lo que creo que se está construyendo desde abajo, y como tú dices, ahora está en suspenso por el coronavirus, pero creo que es algo muy importante.